Entonces, como les estaba comentando, ya que nos dieron esas dos condiciones como datos de entrada, nosotros podemos determinar que si estamos en la ubicación 3 quintos de R correspondería a este punto y a este punto. Pero nos dicen que viaja hacia arriba el cuerpo en esta posición. Entonces nosotros sabemos que cuando estamos por primera vez en esta posición, en efecto el cuerpo viaja hacia arriba proyectando dicha velocidad a lo largo del eje Y. Va hacia arriba. Sin embargo, aquí viajaríamos hacia abajo, proyectando la velocidad sobre el eje Y. Entonces, este punto no es nuestro punto de inicio, es este. Y como les había aclarado con respecto al problema anterior, donde no aclaramos si el cuerpo iba hacia arriba o hacia abajo, cuando no nos hacen la aclaración, definimos que va hacia arriba porque consideramos sentidos positivos. Si nos hubieran dicho con respecto al eje X, consideramos que va hacia la derecha porque tomamos en cuenta sentidos positivos. De todas formas, cuando ustedes hagan un problema, estén con un profesor o no les aclare, pregúntenle en qué sentido lo hacen, hacia arriba, hacia abajo, desde el punto de vista de Y, hacia la derecha, hacia la izquierda, desde el punto de vista de X. Y de cómo ustedes ya lo han manejado desde que iniciaron en esta carrera o desde mucho antes. Desde el punto de vista de Y hacia arriba, positivo. Desde el punto de vista de X hacia la derecha, positivo. Desde el punto de vista de Y hacia abajo, negativo. Desde el punto de vista de X hacia la izquierda, negativo. Entonces, ahora ya podemos calcular nuestro ángulo de fase. Nuestro ángulo de fase con el que iniciamos nuestro movimiento. Porque aquí lo tendríamos, aquí está. Aquí está nuestro ángulo de fase. Ahí está, nuestro ángulo de fase. Entonces lo podemos calcular porque nosotros sabemos que la proyección a lo largo del eje Y del vector posición, es decir, de aquí a acá, podemos tener una línea que sea paralela al vector al eje Y, que sería esta que va de aquí a acá, cuya magnitud es la misma que la que va de aquí a acá, y es de 3 quintos de R, mientras que la magnitud del vector posición siempre va a ser R, del vector girante. El vector girante que en este caso nos da posición, R. Entonces, ¿qué función me conviene aquí? Es seno otra vez. Seno de alfa, de nuestro ángulo de fase. Seno de alfa sería igual al cateto opuesto, ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Cateto opuesto, ángulo, cateto opuesto es este de acá, 3 quintos de R. 3 quintos de R. Hipotenusa, la que va de aquí a acá, es R. 3 quintos de R, R. Y entonces el seno de alfa es igual a R entre R, 1 a 3 quintos. Donde alfa sería igual al seno a la menos 1 de 3 quintos. Entonces voy a calcular alfa, lo cual me da 3 quintos es 0.6. Seno y ya de una vez tengo mi calculador en radianes, porque me conviene más tener desde un principio el ángulo en radianes. Entonces 3 quintos es 0.6. Shift, seno a la menos 1 me da 0.643 radianes. 0.643 radianes, ya está. Sí. 0.643 radianes. Ahí está. Bien. 3 que lo calculo otra vez para asegurarme. 3 entre 5 es 0.6. Sí, 0.643 radianes. Ahí está. Muy bien. Ahora, radianes. No simplemente rad. Entonces, tomen en cuenta que gracias a los datos de entrada, que es la frecuencia, y la condición para establecer una posición inicial cuando iniciemos nuestro movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que corresponde a un sentido positivo, ya podemos definir el ángulo de fase. Pero ¿cuáles serían las preguntas o el dato que les piden obtener en este problema? Lo que quieren es lo siguiente. Quieren saber aquellos 3 primeros instantes del tiempo para el cual tengamos 9 décimos de la velocidad máxima. 9 décimos, aquí lo voy a poner. Para el cual se necesitan saber los primeros 3 instantes de tiempo. Los primeros 3 instantes de tiempo para el cual
se necesitan saber los primeros 3 instantes del tiempo para el cual tengamos, se necesitan saber los primeros 3 instantes del tiempo para el cual tengamos 9 décimas partes de la velocidad máxima que se puede tener, que se proyecta a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Y. Entonces, yo necesito conocer los primeros 3 instantes del tiempo para el cual tengamos 9 décimos de la velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y. ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, no es muy difícil de resolver. Vamos a proceder de la siguiente forma. Aquí ya no tengo suficiente espacio y continúo en la siguiente hoja. Entonces tendría lo siguiente. Yo necesito 9 décimos de la velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y, por lo que necesito la expresión de la velocidad. Y de nuevo yo tengo la expresión de la posición, y como es a lo largo del eje Y, necesito la expresión de la posición a lo largo del eje Y, que es igual a R por el seno de omega t más alfa. Seno de omega t más alfa. Y entonces, como yo necesito la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y, velocidad de Y, necesito derivar con respecto al tiempo la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y. Entonces yo tendría, derivado del seno es el coseno de omega t más alfa. Aquí R pasa, esta R pasa por acá. Y necesitamos multiplicar todo esto por la derivada con respecto al tiempo del argumento del seno, que es la frecuencia angular omega. Frecuencia angular omega por R por coseno omega. Como ustedes se podrán dar cuenta, yo para calcular estas expresiones vuelvo a hacer la derivada, porque no me aprendo las expresiones de memoria. Las obtengo. Hay algunas que sí es necesario aprendérselas de memoria, pero las suelo obtener a partir de ciertas condiciones y obtenerlas utilizando los conceptos y razonamientos que ya sabemos. Porque es muy cansado saber todo de memoria. Hay cosas que es necesario saberlas de memoria, pero si sabemos unas de memoria y podemos razonar otras, en sí ya podemos llegar a más bien a todas las expresiones. Entonces, yo les recomiendo eso para que el trabajo no sea más difícil. No cuando ustedes tengan un examen y en los cuales, cuando regresemos a clases presenciales, a ver cuándo. Y les digo a ver cuándo, porque en Estados Unidos ya están aumentando otra vez los casos y están regresando a todos a sus casas otra vez. Y eso que es Estados Unidos, que tiene el índice del 70% de vacunados. Bueno, a ver cuándo regresamos. Cuando ustedes ya no, o cuando estén en una prueba de trabajo, eso sí, cuando estén en una prueba de trabajo y ustedes no pueden sacar un papelito, tengan que saber algún dato de inmediato, lo mejor es saber ciertos parámetros o ciertas condiciones iniciales, lo que sería la raíz del problema, los fundamentos del problema que ustedes van a enfrentar, sí hay que saberlos de memoria. Pero una vez que comprenden cómo funcionan todo eso, aprovechan lo que saben de memoria y pueden obtener el resto razonando a partir de dichos resultados que ustedes ya conocen, razonando el procedimiento para llegar a los que ustedes quieren saber. Es lo que yo les recomiendo, porque es muy cansado, como les digo, es cansado, muy tedioso y te invertirían mucho tiempo en estar sabiéndose todo de memoria. Realmente un buen ingeniero no se sabe. Hay unos que sí se aprenden toda la memoria, pero me parece muy cansado y siento que podrían aprovecharlo en razonar otras cosas y hacer mayor desarrollo para sus propios proyectos utilizando ese tiempo y ahorrando el tiempo que aprenden en saber todo de memoria, en simplemente razonar el problema. Y se llega también al resultado. De hecho, una vez que ustedes ya aprenden lo principal, es mucho mejor razonar y entender el problema, porque pueden conocer más detalles del proceso. Entonces, ahora sí, como les estaba comentando, tendremos esta expresión. Yo lo que necesito ahora es saber 9 décimos de la velocidad máxima. Yo tengo la velocidad máxima cuando tengo WR. Esta WR me daría la velocidad máxima, ya sea la que se proyecta sobre el eje Y o la que se proyecta sobre el eje X. Lo que me permite saber qué tanta proporción de dicha velocidad máxima se proyecta sobre el eje Y o se proyecta sobre el eje X es precisamente la función que le acompaña, en este caso el coseno. Entonces el coseno me va a permitir saber qué proporción de la velocidad máxima se proyecta a lo largo del eje Y o del eje X. Es decir, yo necesito para este ejercicio en particular que el coseno sea igual aquí a 9 décimos, positivo o negativo. No importa, como no nos han especificado si lo quieren
Así lo quieren, hacia la arriba o hacia arriba o hacia abajo. Entonces consideramos nosotros los puntos hacia arriba y hacia abajo. Más o menos 10. ¿Y cómo obtendremos este valor? Lo obtendremos de la siguiente forma. ¿Cómo obtenemos esto? Pues yo voy a despejar. En este momento, cuando yo haga el despeje, voy a utilizar el valor de más 9 décimos. Más 9 de... ¿Me conviene? No, me conviene menos 9. Me conviene por esta ocasión me considera el negativo. Menos 9 décimos. ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán exactamente, ¿por qué ahora nos conviene más considerar el negativo? Si siempre hemos considerado o siempre hemos privilegiado los sentidos positivos o los signos positivos. Lo que pasa es lo siguiente. Lo más probable, debido al ángulo de fase que tenemos, es que, bueno, como les digo, hay que comprender el proceso. Si nosotros no tuviéramos un ángulo de fase, empezaríamos aquí. En esta posición, cuando toda la velocidad de la partícula se proyecta en una línea paralela a la trayectoria, es decir, en Y. Aquí tendríamos la velocidad máxima en Y, en esta posición, hacia arriba, ¿ven? Hacia arriba. Como me están pidiendo aquel momento en el cual tenga 9 décimos de la velocidad máxima, 9 décimos, casi toda la velocidad máxima, y entonces si nosotros consideramos el punto positivo, lo más probable es que aquel punto donde se obtenga la 9 décimos de la velocidad máxima hacia arriba, esté aquí. Es decir, por aquí, miren, de aquí a acá, este más o menos por aquí. De aquí a acá, en este recorrido, este más o menos por aquí. Lo que implica el hecho de que si yo lo calculo, tengo un resultado negativo. Porque necesitaría regresar en el tiempo para volver a esta posición. Entonces, pero no me están pidiendo tiempos negativos. Yo quiero tiempos positivos. Entonces, ¿en dónde se repite esta condición de 9 décimos de la velocidad máxima? A lo largo del eje Y. Se estaría repitiendo por aquí. Aproximadamente por aquí, sí. En una línea, yo trazando una línea paralela al eje Y, desde este punto hasta este punto, desde la primera vez donde tendríamos, de acuerdo a la trayectoria circular, empezando con un ángulo de fase igual a 0, trazando dicha línea paralela, llegaría a este punto, donde volvemos a tener 9 décimos de la velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y. 9 décimos de la máxima velocidad que se puede tener, que se proyecta a lo largo del eje Y. Pero en este caso, para acá, la velocidad se proyectaría en esta línea paralela a la trayectoria de la partícula, que proyectándose a lo largo del eje Y va hacia abajo. Por eso nos conviene considerar primero el resultado negativo, que es la primera vez por la que, dado que el resultado positivo ya lo habríamos pasado. El resultado negativo sería la primera vez, a ver, déjame ver, sí, sería la primera vez en la cual tenemos la condición de 9 décimos de la velocidad máxima. Entonces, pues vamos acá, y esas son las razones por las cuales consideramos el resultado negativo. ¿Si se comprendió todo esto o quedó alguna duda? De por qué primero consideraremos por esta ocasión, para este problema, primero el resultado negativo. ¿Sí quedó claro o hay alguna duda para que lo vuelva a explicar? Si ustedes tengan confianza. Si no quedó claro, lo vuelvo a explicar desde el principio, lo del signo positivo. Digo, lo del signo, ¿por qué escogemos primero el signo negativo? ¿No? Muy bien. Entonces, proseguiré con la explicación. Muy bien, ahora sí. Con lo que tendría el coseno de omega t más alfa, en este caso igual a menos 9 décimos. Perfecto. Entonces yo voy a despejar el ángulo de fase. Despejando el ángulo de fase sería omega t más alfa es igual al coseno del coseno a la menos 1 de menos 9 décimos. Y con mi calculadora en radianes, para obtener el ángulo, voy a tener mi calculadora en radianes para tener el ángulo en radianes. Entonces tendría 9 negativo entre 10, que me da menos 0.9. El coseno a la menos 1 de menos 9 décimos me da 2.69 radianes. Lo cual tiene mucho sentido. 2.69 radianes. Y como les decía, ¿este resultado tiene sentido? Bueno, efectivamente tiene sentido. ¿Y esto por qué? Porque 2.69 radianes ya casi se acerca, 2.69 radianes ya casi es, no digo que lo sea, ya casi es 3.1416. Y recuerden que en ángulo en radianes de aquí
Acá son 3.1416 y ya nos ubicaríamos más o menos por aquí, casi llegando a 3.1416. Es por eso que tenemos un ángulo en radianes de 2.69. Muy bien. Ahora sí. Y entonces este sería mi primer momento. Este sería mi primer momento para el cual yo despejando, ya tengo todos los datos. Despejo T1. Y entonces T subíndice 1. Entonces de esa forma yo obtendría 2.69 menos ángulo fase. Y de esta forma yo obtendría el primer momento para el cual tengo el... De esta forma yo obtendría el primer momento para el cual yo tengo 9 décimos de la velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y. Veamos que lo haya hecho todo correctamente. 2.69 menos... Aquí está. Entonces tenemos T1 sería 2.69 menos el ángulo de fase. ¿Cuánto nos dio? 2.69 el ángulo de fase. 0.634. 2.69 menos 0.634 me da 2.05 entre la frecuencia angular omega. ¿Qué nos dio? No lo he calculado. De una vez le hago el cálculo aquí. Entonces, frecuencia angular omega no la he calculado. Lo voy a poner aquí para hacerlo de una vez. 2.69 menos el ángulo de fase entre 2pi la frecuencia. Aquí está. Lo mismo. Entonces T subíndice 1 es igual a entre 2.69 menos el ángulo de fase me da 2.056 entre 2pi me daría 0.3 y ya nada más entre frecuencia que es 1.18 me da 0.26 segundos. 0.26 segundos. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer a partir de este punto? Si yo vuelvo a proyectar una línea paralela a este punto, ahora a lo largo del eje Y, miren, aquí está. Aquí tengo mi primer punto en el cual yo obtengo 9 décimas de la velocidad máxima que puedo tener a lo largo del eje Y. Como no me han especificado que si se considera la velocidad hacia arriba o se tiene que considerar hacia abajo, yo lo considero tanto hacia arriba como hacia abajo. En este caso, yo hacia abajo. Entonces, si yo proyecto una línea paralela a este punto, paralela al eje Y, a este punto, de tal forma que conecte este punto de la trayectoria con este punto, trazando la línea paralela, yo tengo otra posición. Sí, yo tengo la siguiente posición para la cual obtendré 9 décimos. Sí, 9 décimos. Dejen checo si está bien. Sí, yo obtendré también 9 décimos de la velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y. Sí. Y lo voy a trazar aquí con un lápiz para que sea menos nítido. Ustedes ya saben que... Entonces sabemos que la velocidad se proyecta la velocidad de la partícula se proyecta en una trayectoria tangente a la trayectoria. En una trayectoria tangente a la trayectoria circular. Entonces yo en esta posición también tendría 9 décimos de la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y en este punto. Y ahora vamos a hacer un razonamiento muy similar al cual nosotros hicimos para un ejercicio que yo estoy seguro que sí se acuerdan para este de Recuerden que para este ejercicio que hicimos hace una semana, nosotros teníamos una pregunta similar en la cual nos hacían nos llevaban acá, nos pedían obtener aquellos instantes del tiempo el cual teníamos cierta proporción de la velocidad máxima y nosotros llevamos a cabo en la función cosenoidal desplazada, la dibujamos, la dibujé y definí que el primer momento para el cual se tenía esa velocidad, esa proporción de la velocidad máxima era este. Y luego necesitaba obtener las distancias de tal forma que fueran, y luego calculé
el segundo tiempo para el cual se obtenía velocidad máxima, y de aquí a acá y de aquí a aquí establecí un tiempo, el cual establecí el mismo tiempo de aquí a acá porque había una simetría entre ambas, y cuando hay una simetría, ya sea en torno a un valor máximo o en torno a un valor mínimo, vamos a tener la misma proyección de velocidades. Pues estamos haciendo exactamente lo mismo, porque nos piden de nuevo un instante del tiempo para el cual se obtenga una proporción de la velocidad. Y aquí, ¿quién nos ayudó? Las simetrías nos ayudaron a obtener. De la misma forma que las simetrías nos están ayudando a obtener este tiempo. Las simetrías nos están ayudando a obtener este tiempo, porque ahora hay una simetría entre este punto y este punto. Ambos tienen con respecto, ya sea desde el punto de vista del desplazamiento angular o desde el punto de vista de la distancia con respecto a a la línea x igual al eje x, tienen la misma distancia. Entonces estamos utilizando de nuevo las simetrías de los puntos para poder obtener aquel punto en el cual se proyecten las mismas velocidades máximas a lo largo del eje y. Es por eso que trátese la línea paralela a este punto, para así saber la de segunda posición en la cual tenemos 9 décimos de la velocidad máxima proyectada a lo largo del eje y. Ahí está. Y yo ya puedo saber el ángulo que necesito para saber el siguiente punto, aprovechando esa simetría. ¿Qué ángulo existe en radianes? Existe desde este primer punto, donde sabemos que tenemos un ángulo de 2.69 a este punto del eje X de 3.1416. Voy a hacer la diferencia al igual que lo hice en ese problema que resolvimos hace una semana. Obtuve diferencias para saber las simetrías. Entonces, yo tendría $3.1416 menos 2.64 radianes. Los dos están en radianes. Para saber el ángulo que va de aquí a acá. De aquí a acá. Y me da 6 menos 2.69 me da 2.64, no 69. 3.1416 menos 2.64 me da 0.5. 0.5. O si quieren ser más específicos, 0.501. Pero bueno, es 0.501 radianes. Ah, es 2.69. Ah, sí, cierto. 2.69. Tienes razón. Esos dos. Hay que tener mucho cuidado con ese 4 y ese 9. Fíjense que entre lo que es el 5 y el 3 y el 4 y el 9 se confunden mucho. Por eso es importante tener cuidado con esos números. Luego si uno escribe medio feo, pues se pone caro. 2.69. 3.1416 menos 2.69. 0.45. Ya está. 0.45 radianes. Entonces yo ya sé el ángulo que existe de este punto a este punto. La primera vez en la cual yo presenté 9 décimos de la velocidad máxima a lo largo del eje Y. A este punto ya lo sé, de aquí a acá. Entonces, el siguiente punto en el cual yo presento 9 décimos de la velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y es un punto que, de la misma forma, tengo una diferencia de 0.45 radianes, que es la que va de aquí a acá y la que tiene que ir de aquí a acá. 0.45 radianes. Entonces, como nosotros medimos el ángulo desde aquí, el ángulo que nosotros necesitamos para conocer el segundo instante para el que tendremos el 9 décimos de la velocidad máxima a lo largo del eje Y, lo contaremos de aquí hasta acá. Y nosotros sabemos que de aquí a acá, en el semiplano de arriba, hay 3.1416 radianes. De tal forma que de aquí hasta acá, y lo voy a poner como un vector posición para que se vea mejor, de tal forma que de aquí acá, que nos permite definir esta posición, tendremos un ángulo de 3.14 más el 0.45 radianes, que es el ángulo que va de aquí a acá. Entonces lo voy a sumar. 3.1416
3.1416 más 0.45 radianes. Eso me da 0.1416 más 0.45 me va a dar 3.59 radianes. 3.59 radianes. Ahí están, radianes. Entonces yo sé que mi argumento para mi función, yo sé que el argumento para la función coseno que me permite tener nuevamente, en este caso vuelven a ser 9 menos 9 décimos, porque la velocidad tanto en este punto, la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y, tanto en este punto como en este punto, va hacia abajo. Dicho argumento debe ser igual a 3.59 radianes, y lo voy a poner aquí. Entonces el argumento es frecuencia angular omega por t más alfa, igual a 3.59 radianes. .59. Entonces tenemos que t es igual a 3.59, para estar sumando, pasa restando, menos alfa, que nosotros sabemos que nos dio 0. ¿Cuánto nos dio alfa? Ya debería ponerlo aquí, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Aquí está, nos dio alfa, ya para que estoy volteando. Alfa nos dio igual a 0.643. Aquí está. Alfa nos dio 0.643 radianes. Entonces tenemos 3.59 radianes menos alfa, pasa que está sumando, pasa restando, menos 0.643 entre, que está multiplicando, pasa dividiendo, entre la frecuencia angular omega, que no le he calculado, que es 2 puntos por la frecuencia. Entonces esto me daría 3.59 menos 0.643 menos 0.643 me da 2.97 entre la frecuencia angular omega, que como no la obtuve, pues sería entre 2pi por la frecuencia. Entre 3.1416 entre 18 me da 0.397 segundos. 0.397 segundos. Y obviamente este resultado tiene sentido desde el punto de vista del anterior resultado que hemos obtenido. ¿Y eso por qué? Porque tiene que ser un tiempo mayor debido a que pasamos primero por esta posición y después pasamos por esta posición. Por eso es que el tiempo es mayor. En este caso 3.977 segundos. Ahora vamos con el siguiente tiempo y volveremos a aprovecharnos de la simetría. Nosotros sabemos que en esta posición por la cual no pasamos, no pasamos por primera vez cuando iniciamos el movimiento, porque lo iniciamos aquí y no aquí, tenemos 9 décimos de la velocidad que se proyectan a lo largo del eje Y hacia arriba. Proyectando una línea paralela al eje X, obtenemos el siguiente punto en la trayectoria circular, para el cual volvemos a tener 9 décimos de la velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y. Trazamos una línea paralela a dicho punto, ahora a lo largo del eje Y, y volvemos a obtener un punto simétrico a este con respecto a Y, donde volvemos a obtener 9 décimos de la velocidad máxima. Ahora, tanto si yo tomo en cuenta mi primer punto, como si yo tomo en cuenta mi mismo punto, y para el primer punto trazo una línea paralela al eje X y trazo una línea paralela al eje Y, y obtengo un punto, y si yo para el tercer punto trazo una línea paralela al eje X, voy a llegar exactamente a la misma posición, para la cual tendría el tercer punto en el cual tengo 9 décimos de la velocidad máxima que se proyectan a lo largo del eje, a lo largo del eje Y. Pero en este caso, por primera vez, para nuestra trayectoria con este ángulo de fase, iríamos hacia arriba. Porque miren, tenemos que la velocidad total de la partícula se proyectaría en una línea paralela a la trayectoria.
pero la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y correspondería precisamente para este punto a 9 décimos de la velocidad máxima a lo largo del eje Y, y además en esta parte, como vamos así, en esta parte, desde el punto de vista de Y, estaremos yendo hacia arriba. Y si nosotros tenemos simetrías, tal como lo hicimos en el problema de hace una semana y tal como lo tenemos que hacer ahorita, nosotros sabemos que el ángulo que existe de este punto a este punto va a ser el ángulo que exista de este punto a este punto, debido a dicha simetría. Y yo sé que el ángulo que existe en este punto, ya completando un ciclo por primera vez, si este ángulo de fase fuera igual a 0, ¿va a ser igual a quién? Va a ser igual a 3.1416 más 3.1416, porque tendría aquí acá 3.1416. De aquí a acá 3.1416. Ese ángulo es 10.1416 por 2, lo mismo, por 2, sería 6.2832. Y entonces el ángulo que yo busco, y de nuevo aquí lo voy a poner con una vector posición para que se vea esto mucho mejor, para que sea más claro. Con un vector posición, el ángulo que yo busco va a ser aquel que se mida de aquí hasta acá, pero que se reste este ángulo, para así medirlo de aquí a acá. Entonces este sería igual a 3.146 por 2, considerando tanto el semiplano de arriba como el semiplano de abajo, que me dio 6.2832 menos el ángulo que va de aquí a acá. De aquí a acá, que sabemos que es el mismo que va de aquí a acá, o de aquí a acá, con respecto al el segundo punto. Sabemos que de aquí a acá es el mismo, de aquí a acá el mismo, de aquí, considerando el primer punto donde podría pasar si este ángulo fuera igual a 0, de aquí a acá, es el mismo. ¿Qué nos dio cuánto? En radianes. Nos dio 0.45 radianes, el de aquí a acá. Entonces el ángulo que yo necesito para poder determinar mi tercer tiempo, para el cual tenemos la condición, sería el que va de aquí a acá, que es igual a 6.2832 radianes menos el que va de aquí a acá, que es igual a 0.45 radianes. 0.45 radianes. Y esto me va a dar igual a... ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Muy bien. Y eso me va a dar igual a 6.2832 menos 0.45 me da 5.833 radianes. 5.833 radianes. 5.833 radianes. Y tenemos un tiempo t sub índice 3 que sería igual a, bueno, para hacerlo más específico, omega t más alfa tendría que ser igual precisamente a este ángulo, 5.833 radianes. Entonces, yo despejando tendría t sub índice 3 es igual a 5.833 menos alfa, que como está sumando pasa al otro lado de la igualdad restando, y alfa es 0.643 menos 0.643 entre la frecuencia angular omega, o entre 2pi por la frecuencia. Y esto me da t sub índice 3 es igual a 5.833 menos 0.643 me da 5.19 entre 2, entre 3.1416, entre la frecuencia, entre 1.18 me da 0.7 segundos. A los 0.7 segundos. 0.7 segundos. Perfecto, muy bien. ¿Y tiene sentido? Todos los resultados que hemos obtenido hasta este momento tienen perfecto sentido, porque nuestro primer momento, ocurre a los ¿cuántos segundos? A los 0.26 segundos. Nuestro segundo momento, para el cual tenemos la condición de 9 décimos de la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y, los obtuvimos después, a los
0.39 segundos. Y nuestro tercer instante del tiempo para el cual tenemos esa misma condición, los obtuvimos aquí. Obviamente mucho tiempo después. De aquí a acá no hay mucho tiempo, pero de aquí a acá se recorre mucho más de la trayectoria circular. Entonces ocurre mucho tiempo después. La distancia que el tiempo entre 0.26 segundos y 0.39 segundos no es tan grande. Y debido a ello no es tan grande como si lo es entre 0.39 segundos y 0.7 segundos. Que, como lo vuelvo a mencionar, se recorre más distancia en la trayectoria circular de aquí a acá, de aquí a acá, que de aquí a acá. Y nuestros cálculos lo respaldan. Pero vamos ahora a calcular algo también importante que nos van a permitir asegurarnos completamente que todo lo que hemos hecho hasta este punto es correcto. Voy a calcular el periodo. El periodo es igual al inverso de la frecuencia, y en este caso es 1 entre 1.18. 1 entre 1.18, nuestra frecuencia es de 1.18, que me da 0.847. 0.847 segundos. Y como nosotros tenemos un ángulo de fase, yo sé que para volver a estar en esta posición, llevando a cabo el movimiento circular, yo tendría que pasar de aquí a acá, por estos tres puntos, acá, otra vez, por acá y otra vez. Y ya para completar ese movimiento, yo necesito un tiempo de 0.847 segundos. Muy bien. Entonces, mi tercer instante del tiempo, de hecho todos mis instantes de tiempo, inclusive el tercer instante de tiempo de 0.7 están dentro de ese rango de 0.84 segundos. ¿Por qué? Porque de aquí a acá tenemos cierto interés para pasar de este punto a este punto, necesitamos un tiempo de 0.7 segundos. Pero para pasar de este punto a este punto, es decir, completar el ciclo, necesitamos obviamente mayor tiempo. En efecto, mayor tiempo. 0.847 segundos. Y esto demuestra, por último, que todos nuestros resultados tienen perfecto sentido y concordancia. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas de este problema? Como ustedes pueden darse cuenta, aprovechamos de nuevo las simetrías para poder calcular dichos tiempos, donde volvemos a tener la misma proyección de velocidad a lo largo del eje Y. Entonces, como ya no quedan dudas, vamos a continuar mañana con este tipo de ejercicios. Voy a buscar algo que sea muy interesante. ¿Sí? Entonces, me despido. Bueno, si ya no quedan dudas, me despido. Ya no quedan, ¿verdad? Bueno, parece que ya no. Entonces, me despido por hoy. Ya mañana empezamos el siguiente tema. El tema de mañana es matemáticamente muy cansado. Desde el punto de vista matemático, si lo llegamos a ver, es muy cansado. Pero yo como les digo, yo nada más les voy a dar las ecuaciones, llevaré estas ellas, y los problemas vamos a ver cómo se aplican, lo cual ya es muy fácil de entender. Si ya comprendimos todo esto, ya son muy fáciles de entender los problemas del sistema amortiguado cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, nos vemos. Que tengan un buen inicio de semana. Se cuidan. Hasta pronto.